Del mismo modo que visitar aquellas playas cambia nuestra forma de ver la evacuación. Este libro trata de explicar los acontecimientos históricos situándolos en un contexto más rico, no solo en el plano militar, sino también político y social. En él, intento explicar cómo era ser un joven soldado en 1940 y la importancia que cobró la cultura juvenil en sus diversas manifestaciones durante el período de entreguerras. Me centro principalmente en los combates, y a veces en la falta de ellos, que condujeron a la evacuación, e indago en las repercusiones que ha tenido la Operación Dínamo a lo largo del tiempo, entre ellas la más reciente, la película de Chris Nolan, estrenada en 2017. He tenido la fortuna de trabajar como asesor histórico de dicha película. Fue un auténtico placer, en parte porque disfruté conociendo a tantas personas interesantes y entusiastas, pero sobre todo porque el film recrea de un modo excepcional un fragmento de la historia infravalorado en la actualidad. En el último capítulo de este libro se explican los desvelos del director, la productora y los jefes de departamento por ser lo más fieles posibles a la realidad histórica. Su labor ha permitido recrear el espíritu de la evacuación con una viveza y fidelidad que considero inigualables. El resultado nos permite experimentar la historia tal y como fue. Una ardua y desesperada lucha por la supervivencia que impidió el triunfo de la tiranía. No puede haber nada más importante. Desearía que todos recordáramos al ver la película que sin los verdaderos Tommy, George y Alex, hoy en día viviríamos en un mundo mucho más sombrío, y algunos de nosotros no existiríamos. Joshua Levin, abril de 2017. No la veo como una película de guerra, la veo como una historia de supervivencia. Joshua Levin entrevista al director Christopher Nolan. Joshua Levin, eres un inglés que trabaja en Estados Unidos. Cuando dijiste que querías llevar este tema tan británico a la gran pantalla, ¿cómo fue acogida tu idea? Christopher Nolan. Terminé el guión antes de decírselo a nadie. Emma Thomas, productora de Dunkerque, sí lo sabía. Fue ella quien me dio a leer tu libro, Forgotten Voices of Dunkirk, en un principio. Hicimos la travesía del canal hace muchos años con un amigo nuestro que sale en la película en uno de los barcos. Queríamos recrear ese viaje histórico. Fue una de las experiencias más difíciles y francamente más inquietantes que he tenido jamás. Me alegré muchísimo de llegar de una pieza, y eso que a nosotros nadie nos tiraba bombas. Solo estábamos literalmente el canal, los elementos y nosotros tres en aquel barquito. Joshua Levin. ¿Hicisteis la travesía a modo de homenaje? Christopher Nolan. Sí, la hicimos un poco pronto, en Pascua. Creo que era abril y no mayo. Hace bastante frío y fuimos a Dunkerque expresamente para eso, aunque no como grandes apasionados de la historia. Sabíamos lo que había pasado, habíamos crecido yendo a hablar de ello, y nuestro amigo tenía un velero y nos dijo, venga, vamos. Fue muy difícil, por lo menos para Emma y para mí, aventurarse en el canal en un barquito. Es toda una hazaña, pero si además emprendes la travesía sabiendo que te diriges a una zona de guerra, la cosa se vuelve inimaginable. De ahí que no pueda exagerarse lo que significa Dunkerque como mitología, o como mitología contemporánea, o como quieras llamarlo. Cuando te subes a un barquito y haces esa travesía, puedes vislumbrar lo valiente que fue aquella gente. Hace falta mucho valor para hacer algo así. Emma y yo lo comentamos años después y nos pusimos a leer testimonios de primera mano sobre la evacuación. Nos extrañaba que nadie hubiera hecho una película, por lo menos en las últimas décadas, porque es una historia grandiosa, muy universal a mi modo de ver. Así que leí muchísimo. Estuve dándole vueltas a cómo podía plantear la película y a por qué nadie lo había intentado hasta entonces. Y finalmente llegamos a la conclusión de que se debía a que Dunkerque fue una derrota, y a que sería una película muy cara de producir, muy aparatosa. Es una historia épica, da igual cómo la estructures.
Nosotros tratamos... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.